Primera parte. Capítulo 1. En un lugar de la Mancha. Narrador. En un rincón olvidado de la Mancha, vivía un hidalgo de unos 50 años. Era delgado, de rostro enjuto, y sus ratos libres los dedicaba con frenesí a leer libros de caballerías. Tenía una lanza, un escudo algo corroído, y un caballo viejo al que nombró Rocinante. Tanto leyó, tanto se sumergió en aquellas gestas heroicas, que su juicio comenzó a flaquear. Decidió entonces convertirse en caballero andante, salir por el mundo a desfacer entuertos, proteger doncellas y luchar contra la injusticia. Así nació Don Quijote de la Mancha, título que él mismo se otorgó con gran orgullo. Pensó también que ningún caballero sería digno sin una dama a quien dedicar sus hazañas. Recordó a una moza aldeana llamada Aldonza Lorenzo, y la bautizó con un nombre más noble, Dulcinea del Toboso, a quien imaginó como la más bella y elevada de todas. Capítulo 2. La primera salida de Don Quijote. Sin avisar a nadie, una madrugada se armó de sus viejas armas, se colocó un casco improvisado hecho de cartón, montó a Rocinante y salió por los caminos. Pero pronto se encontró con una dificultad: aún no había sido armado caballero, y no podía realizar gestas sin ese título. Por fortuna, divisó una venta, que su mente confundió con un castillo, y allí se dirigió convencido de que en ese lugar sería armado oficialmente. El ventero, un hombre burlón pero de buen corazón, siguió la corriente a su extraño huésped. Viendo su locura, y para no meterse en problemas, accedió a realizar la ceremonia. Capítulo 3. La ceremonia de armamento. Don Quijote pasó la noche velando sus armas en el patio de la venta, tal como dictaba la tradición caballeresca. Durante la vela, tuvo altercados con unos arrieros que intentaron mover sus cosas. Él, creyendo defender su honor, los atacó. El ventero, alarmado por el alboroto, decidió acabar con el asunto cuanto antes. Realizó una parodia de ceremonia, usando un libro de cuentas y rezando palabras sin sentido. Así, Don Quijote fue armado caballero, al menos en su imaginación, y partió de la venta con nuevo fervor. Capítulo 4. El encuentro con los mozos de los mercaderes. En su camino hacia nuevas aventuras, Don Quijote se topó con un grupo de mercaderes toledanos que viajaban hacia Murcia. Con voz altiva, les ordenó que confesaran que no había dama más bella que Dulcinea del Toboso. Los mercaderes, al verlo tan ridículo y cubierto de polvo, comenzaron a burlarse. Uno de ellos exigió ver a la dama para confirmar su hermosura. Don Quijote, furioso, arremetió con su lanza, pero Rocinante tropezó y él cayó aparatosamente al suelo. Los mozos lo golpearon sin piedad y lo dejaron malherido en medio del camino. Capítulo 5. El regreso a casa y el encuentro con un vecino. Maltrecho y sin fuerzas, Don Quijote intentó reincorporarse. Hablaba con palabras grandilocuentes, como si aún estuviera dentro de una novela de caballería. En ese estado lo encontró un labrador vecino suyo, que lo reconoció y, preocupado, lo ayudó a regresar a casa. Durante el camino, el hidalgo continuaba delirando, hablando de castillos, encantadores y aventuras. El buen vecino, sin comprender del todo lo que ocurría, decidió llevarlo cuanto antes a su hogar. Así terminaba la primera salida del caballero de la triste figura. Capítulo 6. El escrutinio de los libros. De regreso en su aldea, Don Quijote fue atendido por su ama y su sobrina, que temían por su salud mental. Mientras dormía, llegaron su amigo el cura y el barbero del pueblo. Ambos, sabiendo la causa de su locura, decidieron hacer limpieza en su biblioteca. Uno por uno, los libros fueron juzgados. Algunos fueron condenados por fomentar fantasías peligrosas, otros fueron indultados por su valor literario. Sin embargo, la mayoría acabó arrojada al fuego en el patio trasero. Querían así cortar de raíz el origen de su delirio. Cuando Don Quijote despertó y preguntó por sus libros, le dijeron que un encantador enemigo llamado Frestón se los había llevado en forma de hechizo. Él, en su delirio, lo creyó sin dudar. Capítulo 7. Preparativos para la segunda salida. Aunque debilitado, Don Quijote ya planeaba una segunda salida. Esta vez pensó que sería mejor tener un escudero, alguien fiel que lo acompañara en sus aventuras.
Así convenció a un sencillo labrador llamado Sancho Panza, prometiéndole que al final le daría el gobierno de una ínsula. Sancho, ingenuo pero práctico, aceptó el trato. Montó su asno y partió con Don Quijote una noche, a escondidas, sin despedirse de nadie. Así comenzó la segunda salida del caballero andante, ahora acompañado de su leal escudero. Capítulo 8. La aventura de los molinos de viento. A lo lejos, Don Quijote divisó unas enormes figuras girando en el campo. Según él, eran gigantes amenazantes a los que debía derrotar. Sancho trató de hacerle ver que eran simplemente molinos de viento, pero el caballero no escuchó razones. Arremetió con su lanza, gritando, lleno de furia. Justo cuando se aproximaba, una de las aspas del molino atrapó su lanza y lo lanzó por los aires. Cayó al suelo, molido y confundido. Sancho corrió a ayudarlo. Don Quijote, en vez de reconocer su error, dijo que era obra de un encantador que había transformado los gigantes en molinos para arrebatarle la gloria. Capítulo 9. Don Quijote sigue su camino, y el narrador se presenta. Aquí, el narrador rompe por un momento la historia para confesar que el manuscrito original se perdió. Pero más adelante, dice que lo encontró en un mercado de Toledo, escrito en árabe por un tal Cide Hamete Benengeli, un historiador moro. Así promete seguir contándonos la verdadera historia del caballero. Volvemos entonces a Don Quijote y Sancho, que continúan su camino en busca de nuevas aventuras. Hablan de caballeros, armas, encantamientos y damas, mientras el escudero empieza a darse cuenta de que su amo está algo trastornado, pero sigue con él, más por curiosidad que por fe. Capítulo 10. La historia de los batanes. Una noche oscura, mientras descansaban, Don Quijote y Sancho oyeron unos extraños golpes rítmicos que retumbaban en el silencio. El escudero temblaba de miedo. Don Quijote, más por orgullo que por valentía, decidió investigar. Avanzaron entre sombras y ruido. Don Quijote habló de monstruos, gigantes y pruebas del destino. Sancho, muerto de miedo, deseaba volver. Pero cuando al fin llegaron, descubrieron que los golpes venían de unos batanes, grandes maquinarias de madera usadas para trabajar paños. Sancho estalló en carcajadas. Don Quijote, humillado, culpó nuevamente a los encantadores que querían burlarse de él. Pero aún así, no se rindió, dijo que los verdaderos caballeros no se dejaban abatir por las apariencias. Capítulo 11. Los cabreros y la cena en el campo. Tras la aventura de los batanes, Don Quijote y Sancho Panza encontraron descanso entre un grupo de cabreros. Los pastores los recibieron con sencillez y hospitalidad, compartiendo pan, queso y vino bajo el cielo estrellado. Don Quijote, emocionado por la vida campestre que tanto se parecía a la de los antiguos caballeros, les habló con palabras elevadas sobre la edad de oro, donde no existía la codicia y reinaban la justicia y el amor. Los cabreros lo escuchaban con asombro y algo de burla. Sancho, más práctico, se concentraba en la comida. Así pasaron la noche, entre discursos idealistas y el calor del fuego. Capítulo 12. La muerte del pastor Grisóstomo. A la mañana siguiente, los cabreros informaron a Don Quijote que un joven pastor llamado Grisóstomo había muerto de pena por amor. La causa, una hermosa pastora llamada Marcela, que rechazaba a todos sus pretendientes y vivía sola en el campo. Movido por la historia, Don Quijote decidió acudir al entierro, convencido de que debía proteger el honor de la joven. Sancho, como siempre, lo siguió de cerca, intrigado por los caminos del amor y la locura. Capítulo 13. El funeral y la aparición de Marcela. En un paraje solitario, varios pastores se reunieron para enterrar a Grisóstomo. Junto a su tumba leyeron versos y cartas donde se lamentaba por el amor no correspondido. La emoción llenaba el aire. De pronto, apareció Marcela, vestida con sencillez pero desbordando belleza. Ante la sorpresa de todos, habló con firmeza, dijo que no era culpable de la muerte de Grisóstomo. Ella jamás prometió amor ni dio falsas esperanzas. Su deseo era ser libre, sin ataduras, sin obligaciones impuestas por otros. Don Quijote, conmovido, la defendió y declaró que la libertad de Marcela debía ser respetada. La joven se marchó por el bosque,
y todos quedaron en silencio, sin saber qué pensar. El caballero y su escudero reanudaron su camino. Capítulo 14. La poesía y el duelo interior de Don Quijote. Mientras caminaban, Don Quijote reflexionó sobre lo ocurrido. Pensaba en Marcela como una dama digna de ser protegida, aunque también meditaba sobre la fugacidad del amor y el sufrimiento que causa. Comenzó a recitar versos y poemas de caballería, comparando el dolor de los antiguos héroes con los sufrimientos actuales. Sancho, algo desconcertado, solo deseaba encontrar una venta o una buena comida. El contraste entre la visión idealista del caballero y la visión terrenal del escudero se hacía cada vez más marcado. Capítulo 15. La aventura con los yangueses. Poco después, mientras descansaban en un campo, Rocinante se sintió atraído por unas yeguas de unos arrieros yangueses. El viejo caballo intentó acercarse, pero los arrieros, al verlo molestar a sus animales, lo golpearon con fuerza. Don Quijote, al enterarse, se indignó. Montó en cólera y decidió vengar a Rocinante. Aunque estaban en clara desventaja, él y Sancho se lanzaron al ataque, pero fueron brutalmente apaleados por los arrieros. Molidos por los golpes, apenas podían moverse. Sancho, adolorido, se quejaba sin parar. Don Quijote, fiel a su lógica de caballería, dijo que todas las grandes hazañas comienzan con sufrimiento. Y así, golpeados pero no vencidos, al menos en espíritu, continuaron su marcha, arrastrando el cuerpo y la ilusión. Capítulo 16. Otra noche en la venta, o castillo encantado. Doloridos por la paliza de los yangueses, Don Quijote y Sancho llegaron a una venta que, como siempre, el caballero confundió con un castillo. Allí les ofrecieron una modesta cama, si así puede llamarse un jergón maloliente y una colcha raída. Durante la noche, Don Quijote tuvo un nuevo lance amoroso. Una criada, confundida por la oscuridad y por enredos con otros huéspedes, terminó en la cama del caballero. Él, creyendo que una doncella venía a entregarse por su fama, reaccionó con orgullo, hasta que todo se volvió caos. Hubo gritos, golpes, malentendidos. El ventero, los huéspedes y Sancho salieron a poner orden. Don Quijote terminó apaleado, otra vez, pero sin perder el honor. Según él, había resistido una emboscada de encantadores. Capítulo 17. El bálsamo de Fierabrás y más palos. Tras la noche tormentosa, Don Quijote pidió ingredientes para preparar el legendario bálsamo de Fierabrás, que, según los libros, curaba cualquier herida. Lo preparó y bebió. El resultado, vómitos y desmayos. Pero al despertar, declaró que la cura había funcionado. Convenció a Sancho de tomarlo también. El pobre escudero acabó peor, con vómitos y retortijones, sin gloria alguna. Aún así, Don Quijote afirmó que el bálsamo era efectivo, solo que Sancho no tenía alma caballeresca. Al partir, el ventero les pidió pagar la estancia. Don Quijote, como buen caballero, respondió que los caballeros andantes no pagaban en castillos. Hubo discusión, y Sancho fue el que recibió la paliza como compensación. Capítulo 18. Los ejércitos que eran rebaños. Camino adelante, Don Quijote divisó dos grandes polvaredas a lo lejos. Según él, se trataba de dos ejércitos que se preparaban para una batalla épica. Sancho solo veía ovejas y carneros. Don Quijote, cegado por su imaginación, cargó lanza en mano. Cuando se encontró en medio del rebaño, los pastores lo apedrearon y lo hicieron huir maltrecho. Sancho lo ayudó a escapar, mientras el caballero culpaba a los encantadores por transformar los guerreros en animales. Capítulo 19. El cuerpo de encamisados. Más adelante, encontraron una extraña procesión, unos hombres encapuchados, con antorchas, acompañaban un ataúd. Don Quijote creyó que llevaban secuestrada a una dama o cometían algún crimen, y atacó sin pensar. Rompió lanzas, desordenó la marcha, y provocó el caos. Los religiosos, asustados, huyeron. Solo después Sancho le explicó que se trataba de un entierro. Don Quijote, confundido pero terco, volvió a justificar su acto como una noble hazaña malinterpretada. Capítulo 20. La aventura del cadáver parlante. En la noche, Don Quijote oyó ruidos aterradores.
Sancho temblaba, pero el caballero se acercó con valor. Encontraron un cadáver cargado por unos hombres que, al verlos, huyeron despavoridos. El cuerpo cayó. Don Quijote creyó que había rescatado a un hombre de alguna maldad, pero era solo un cuerpo que unos mozos transportaban a su pueblo. Esta victoria reforzó su fantasía, los encantadores seguían poniendo pruebas a su valor. Capítulo 21. El yelmo de Mambrino. Una mañana lluviosa, Don Quijote vio a un barbero en su mula, que usaba su bacía invertida como protección contra el agua. Pero el caballero creyó que era el legendario yelmo de Mambrino, una joya mágica de los libros de caballería. Lo enfrentó, le arrebató la bacía y proclamó haber recuperado el tesoro. Sancho intentó explicarle, sin éxito, que aquello no era un yelmo, sino una palangana. Don Quijote lo corrigió, el yelmo había sido encantado, por eso parecía otra cosa. Capítulo 22. Los galeotes liberados. Toparon luego con una cadena de presos condenados a galeras, escoltados por guardias. Don Quijote, al saber que iban forzados, decidió liberarlos, pues creyó que nadie debía perder su libertad sin justa causa. Sancho le rogó no intervenir, pero el caballero atacó a los guardias, soltó a los presos, y pronto se vio traicionado. Los galeotes, libres, lo apedrearon y huyeron. Sancho, desilusionado, comprendió que no todos los desfavorecidos son nobles. Capítulo 23. La Sierra Morena y el loco Cardenio. Para escapar de la justicia por liberar presos, se internaron en la Sierra Morena. Allí encontraron señales de otro hombre enloquecido, ropa rota, papeles, lamentos. Pronto hallaron a Cardenio, un noble que había perdido la razón por amor. Les contó entre gritos cómo había sido traicionado por su amada Lucinda y su amigo don Fernando. Don Quijote trató de ayudarlo, pero Cardenio estalló en furia y lo atacó, para luego huir por el bosque. Capítulo 24. La historia de Cardenio. Don Quijote, Sancho y el cura, que pronto aparecerá, intentaron comprender el caso de Cardenio. El joven les relató cómo amaba a Lucinda, pero don Fernando, rico e influyente, también la deseaba. Fernando prometió casarse con otra mujer, Dorotea, pero la engañó. Luego obligó a Lucinda a casarse con él. Cardenio, al ver esto, huyó al monte, loco de pena. Era un amor trágico, de honor herido y corazones rotos. Capítulo 25. El penitente de la montaña. Don Quijote decidió imitar a los caballeros que se retiraban al monte a hacer penitencia por sus damas. Así que, en plena Sierra Morena, dijo que haría locuras en honor a Dulcinea. Pidió a Sancho que volviera al Toboso y le contara todo a su señora. Sancho, incrédulo, accedió a regañadientes. Don Quijote se quedó golpeando árboles, declamando versos y haciendo ayunos, por amor. Capítulo 26. Más locuras amorosas. Sancho partió hacia el Toboso para ver a Dulcinea, pero sin intención real de encontrarla. Mientras tanto, Don Quijote seguía en la sierra haciendo penitencia. Saltaba, rodaba por el suelo, componía versos, todo en nombre del amor ideal. Pero su mente ya estaba tan extraviada que hablaba con los árboles, el viento y los ríos como si fueran testigos de su gloria. Capítulo 27. El plan del cura y el barbero. Mientras Sancho estaba fuera, llegaron al lugar el cura y el barbero, amigos de Don Quijote. Al enterarse de su paradero, idearon un plan para llevarlo de vuelta a casa. Buscaron a Dorotea, una mujer abandonada por don Fernando, y la convencieron de fingir ser una princesa afligida por un gigante. Ella aceptó interpretar a la princesa Micomicona, cuya ínsula había sido tomada por un malvado gigante. Don Quijote, al oír la historia, no dudó, prometió devolverle su reino. Capítulo 28. Reencuentros en la sierra. En medio del plan, se encontraron otra vez con Cardenio, el amante traicionado, quien reconoció a Dorotea. Ella también lo identificó, eran los dos enamorados separados por don Fernando. Se abrazaron entre lágrimas y esperanza. Ahora, todos tenían un objetivo común, encontrar a don Fernando y hacer justicia. Sancho regresó en ese momento, diciendo que no había encontrado a Dulcinea, pero que había cumplido.
Don Quijote, por supuesto, creyó que todo había salido perfecto. Capítulo 29. Camino a la venta, y la farsa continúa. El grupo emprendió el camino hacia la venta. Don Quijote iba orgulloso, creyéndose defensor de la princesa Micomicona. Sancho, emocionado, no dejaba de hablar de la ínsula que pronto gobernaría. Mientras tanto, el cura y el barbero seguían alimentando la farsa para llevar al hidalgo de vuelta a casa sin resistencia. Todo parecía marchar bien. Capítulo 30. Celos y confusiones. Durante el viaje, Sancho, algo celoso, comenzó a sembrar dudas en Don Quijote sobre Dulcinea. Le decía que la princesa parecía estar más agradecida con él, su escudero, que con el caballero. Don Quijote, molesto, reprendió a Sancho y defendió la pureza de Dulcinea. Pero las semillas de confusión ya estaban plantadas. Las ilusiones del caballero comenzaban a mezclarse unas con otras. Capítulos 31 a 32, llegada a la venta, de nuevo. El grupo llegó a la misma venta donde ya habían tenido varias desventuras. Don Quijote seguía creyendo que era un castillo. Allí se encontraron con más personajes, entre ellos, un oidor y un canónigo que escucharon con interés y asombro las historias de Don Quijote. El canónigo intentó convencerlo de que los libros de caballería eran solo fantasía, llenos de exageraciones. Pero Don Quijote los defendió con pasión, argumentando que en ellos se encontraba el honor y la virtud verdaderos. Capítulo 33. La historia de Don Fernando y Dorotea. Mientras comían en la venta, Dorotea contó la historia completa, cómo Don Fernando la sedujo y la abandonó para casarse con Lucinda, la prometida de su amigo Cardenio. Todos escuchaban con atención, y el destino quiso que justo en ese momento llegaran a la venta. Don Fernando y Lucinda. Lucinda se arrojó a los pies de Dorotea, pidiéndole perdón. Fernando, al ver el amor entre Dorotea y Cardenio, se arrepintió de su error. Finalmente, la historia encontró redención, Dorotea y Cardenio volvieron a unirse, y Fernando aceptó su responsabilidad. Capítulo 34 a 35, más enredos, y una pelea con odres de vino. Mientras todos celebraban la reconciliación, Don Quijote montó guardia en la venta, como si fuera un castillo real. Durante la noche, tuvo una visión, creyó que estaba luchando contra un gigante que venía a atacar a la princesa Micomicona. Se lanzó espada en mano, pero lo que destruyó fueron unos odres de vino que colgaban del techo. Al amanecer, todo estaba empapado de tinto, y el caballero, cubierto de mosto, proclamaba su victoria sobre el gigante. Los presentes no sabían si reír o llorar. Capítulo 36 a 39, Historias cruzadas en la venta. En los días siguientes, la venta se volvió un cruce de historias. Apareció un capitán español que contaba su tiempo en Argel, su fuga y su amor por una bella mora llamada Zoraida, que lo ayudó a escapar por amor. También llegó una mujer disfrazada de hombre que buscaba a su amado. Historias de honor, lealtad, traición y amores cruzados se entrelazaban como reflejo de la misma España barroca. Don Quijote, sin entender del todo, seguía en su mundo. Capítulo 40 a 45, El engaño final. El cura y el barbero, viendo que Don Quijote no quería volver a casa por voluntad, decidieron llevarlo engañado. Lo metieron en una jaula y dijeron que un encantador lo llevaba preso por sus hazañas. Don Quijote aceptó resignado, según él, los encantadores siempre se oponían a los caballeros. Sancho, fiel, lo acompañó, aunque empezaba a cuestionar lo que era real y lo que no. Capítulos 46 a 52, Regreso a casa. Durante el viaje, Sancho comenzó a dudar, ¿y si todo era mentira? ¿Y si su amo no era caballero, ni él sería nunca gobernador? Pero cada vez que expresaba sus dudas, Don Quijote lo convencía con discursos sobre el honor y el destino. Al fin, llegaron a la aldea. La sobrina, el ama, el cura y el barbero respiraron aliviados. Don Quijote fue recibido como un héroe loco, pero querido. Sancho, aún con fe en las ínsulas, le pidió que pronto salieran otra vez. Y así, la primera parte termina con una promesa, nuevas aventuras, nuevos delirios, y un escudero que aún cree que todo puede ser cierto si se cuenta con suficiente imaginación.
Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615, 10 años después de la primera. El tono es más reflexivo y el humor más sofisticado. Esta vez, los personajes dentro del libro han leído la primera parte, lo que provoca situaciones nuevas, burlas y juegos de identidad. Capítulo 1. La crítica de los libros y la fama inesperada. Han pasado algunos años. Don Quijote ha vuelto a su aldea, y parece más tranquilo, aunque no del todo curado. En su casa, conversan el cura, el barbero y un nuevo personaje, un bachiller llamado Sansón Carrasco, recién llegado de Salamanca. Carrasco trae noticias sorprendentes, Don Quijote ya es famoso. Un libro sobre sus aventuras ha sido publicado y leído en toda España y hasta en Flandes e Italia. Don Quijote se emociona al saber que su historia ha salido a la luz, pero se molesta por los errores del autor. Según él, algunos detalles fueron mal contados. Sin embargo, esta noticia reaviva en su mente el deseo de nuevas hazañas. Capítulo 2. Sancho vuelve, más astuto y ambicioso. Sancho Panza también ha vuelto a la aldea. Le cuenta a su mujer, Teresa, que su amo planea una nueva salida, y que esta vez la ínsula será real. Teresa, desconfiada, le pide prudencia, no quiere títulos ni grandezas si vienen con peligros. Pero Sancho está decidido. Ha aprendido a hablar con refranes, a pensar como escudero sabio, y sobre todo, a aprovechar la locura de su amo sin perder la esperanza de ser algún día gobernador. Don Quijote, por su parte, planea todo con más cuidado. Quiere salir al mundo una vez más, armado con el respaldo de su fama y la ayuda de Sansón Carrasco, que se ha ofrecido como tercer compañero. Capítulo 3. Discusiones filosóficas y preparación de la partida. Don Quijote y Carrasco discuten sobre la caballería. El hidalgo afirma que los caballeros andantes son superiores a los clérigos, soldados o reyes, pues su vocación es la justicia y el socorro de los débiles. Carrasco, intrigado por la fuerza de esas ideas, alienta a Don Quijote a retomar sus aventuras, aunque no sabemos si por curiosidad, por burla o por algo más. Todo está listo para una segunda salida, mejor planeada, más observada, y con el mundo exterior ya consciente de la locura del caballero. Capítulo 4. Últimos consejos y una ínsula imaginada. Antes de partir, Don Quijote da sabios consejos a Sancho sobre cómo debe comportarse como futuro gobernador, debe ser justo, moderado, escuchar a los sabios, no hablar en exceso, comer poco, y vestirse con dignidad. Sancho lo escucha con atención y promesas, aunque no entiende todo. Aún así, su ambición ha crecido. Ya no es el campesino ingenuo, ahora es un hombre que se mueve entre dos mundos, el real y el del delirio, con cierta astucia. Ambos se despiden de sus familias. Teresa Panza, resignada, entrega a su esposo con lágrimas. La sobrina de Don Quijote llora también, temiendo que esta vez no regrese. Capítulo 5. Teresa Panza y los rumores del mundo. Tras la partida, en la aldea, Teresa Panza habla con una vecina sobre su esposo. Le cuentan que Sancho ya es famoso, que sale en libros, y que si todo va bien, pronto será gobernador de verdad. Teresa se muestra escéptica, pero también ilusionada. La fama ha llegado incluso a los más humildes, y ahora los nombres de Don Quijote y Sancho suenan en los caminos y en las cortes. El mundo ha cambiado. Las aventuras que antes eran locura, ahora son entretenimiento, y la figura de Don Quijote comienza a convertirse en leyenda, incluso para quienes lo rodean. Capítulo 6. Encuentro con el Caballero del Bosque. Ya en camino, Don Quijote y Sancho Panza avanzan por los campos de la Mancha. Una noche, mientras descansaban, apareció un extraño personaje, el Caballero del Bosque, también llamado el Caballero de los Espejos, acompañado por su escudero. Ambos eran imitadores. El caballero decía haber vencido a Don Quijote y se burlaba de sus hazañas. Sancho, al hablar con el escudero, se dio cuenta de que ambos eran farsantes. Don Quijote, enfadado por la presunción de este rival, lo retó a duelo. El combate se fijó para el día siguiente, al amanecer. Capítulo 7. La derrota del impostor. Con las primeras luces, los dos caballeros se enfrentaron.
El del bosque iba vestido con un extraño arnés brillante y un yelmo cubierto de espejos, lo que le daba un aire fantasmal. Pero no era rival para Don Quijote. De un solo envite, el hidalgo manchego lo derribó. Cuando el vencido cayó, le quitaron el yelmo, y descubrieron que se trataba de Sansón Carrasco, el bachiller de la aldea, disfrazado. Su plan era vencer a Don Quijote para obligarlo a volver a casa, pero el intento fracasó. Don Quijote lo perdonó, sin saber quién era en realidad, y continuó su viaje más fortalecido. Capítulo 8. Sobre armas y letras. Don Quijote reflexionó con Sancho sobre un viejo dilema: ¿es más noble la carrera de las armas o la de las letras? En su razonamiento, los caballeros que arriesgan la vida en defensa de la justicia están por encima de quienes viven cómodamente escribiendo. Pero también reconoce que los hombres sabios son necesarios. A su manera, Don Quijote expresa una profunda admiración por el conocimiento, aunque siempre regresa al valor de la espada. Sancho, por su parte, escucha, interrumpe con refranes y pide algo más concreto: comida, posada y la promesa de la ínsula. Capítulo 9. El león que no rugió. En su camino, Don Quijote oyó hablar de un carro que transportaba 2 leones para el rey. De inmediato, se encendió en él el deseo de enfrentar a una bestia digna de su nombre. Ordenó al leonero que abriera la jaula. Sancho, horrorizado, huyó. El carro detuvo su marcha, y los hombres del pueblo también se apartaron. El león, al salir, solo se desperezó, miró al caballero, y volvió a acostarse, indiferente. Don Quijote declaró que había vencido por rendición del enemigo y, desde ese día, se bautizó a sí mismo como el Caballero de los Leones. Capítulo 10. La casa de los duques. Los caminos los llevaron al encuentro de unos duques, ricos nobles que habían leído la primera parte de las aventuras de Don Quijote. Fascinados por su locura, decidieron seguirle el juego y burlarse de él y de Sancho, pero con elegancia. Le ofrecieron hospitalidad en su castillo, y lo trataron como a un verdadero caballero. Sancho fue recibido como escudero ilustre. Ambos estaban encantados: por fin, el mundo parecía tomarlos en serio. Pero el lector ya sabe la verdad: los duques no creen en nada de lo que ven. Solo buscan entretenimiento a costa de la locura ajena. Y esto marcará buena parte de los capítulos que vendrán. Capítulo 11. Las burlas empiezan en el castillo ducal. En el castillo de los duques, Don Quijote y Sancho son tratados como invitados de honor. Pero no por respeto, sino por diversión. Los duques han decidido gastarles una broma tras otra, disfrazadas de gestos nobles. Primero, organizan una ceremonia ridícula: reciben a Don Quijote como si fuera un verdadero caballero enviado por los cielos. Le hacen reverencias, tocan trompetas y hasta lo sientan en un trono improvisado. Sancho, por su parte, se maravilla. Está convencido de que su destino está a punto de cumplirse: la ínsula prometida parece ya cercana. Don Quijote, embelesado por el trato, siente que por fin el mundo le rinde el honor merecido. Capítulo 12. Doña Rodríguez y los enredos palaciegos. Una noche, Don Quijote es visitado en secreto por Doña Rodríguez, una criada vieja y noble del palacio. Le pide ayuda para vengar el deshonor de su hija, seducida por un caballero del castillo. Don Quijote, fiel a su misión como defensor de damas agraviadas, promete justicia. Sin embargo, al otro día, cuando habla con los duques del asunto, estos fingen no saber nada, y convierten la situación en una comedia. La justicia, en estos muros, es solo otro entretenimiento. Capítulo 13. Aparición de la condesa Trifaldi, la dolorida. En otra burla elaborada, los duques hacen aparecer a una figura fantasmal y llorosa, la condesa Trifaldi, apodada la dolorida. Va vestida de negro, rodeada por damas que lloran con ella. Cuenta que un gigante malvado ha encantado a todas las mujeres de su corte, llenándolas de barbas como las de un hombre. Solo Don Quijote puede romper el hechizo. El caballero acepta el reto sin dudar. Y Sancho, aunque aterrado, se ofrece como compañero. La misión mágica va tomando forma, y los duques se relamen de gusto: el teatro de la locura continúa. Capítulo 14. El vuelo de Clavileño.
Los duques hacen construir una figura de madera, un caballo volador llamado Clavileño, que, según la condesa Trifaldi, podrá llevar a Don Quijote y a Sancho por los cielos hasta la tierra encantada. Ambos montan el caballo. Les vendan los ojos. Luego, los criados mueven el aparato, tiran fuegos artificiales y hacen ruidos infernales para simular el viaje. Sancho grita, se agarra del cuello de su amo. Don Quijote, ciego pero valiente, pide que no se rinda. Al final, una explosión los lanza al suelo. Cuando se quitan las vendas, están en el mismo jardín. Nadie se ha movido. Todos ríen. Pero Don Quijote, con su lógica caballeresca, interpreta lo ocurrido como una verdadera hazaña. Capítulo 15. Sancho recibe el gobierno de su ínsula. Y al fin, los duques cumplen la gran promesa: Sancho Panza será gobernador de una ínsula. Le dan ropa nueva, lo preparan con solemnidad, y lo envían a un lugar cercano, una aldea común, pero tratada como si fuera una ínsula fantástica. Sancho parte ilusionado. Cree que ha llegado su momento de gloria. Se despide de Don Quijote entre lágrimas. El caballero le da sabios consejos: ser justo, escuchar a todos, no dejarse llevar por la avaricia. Sancho promete cumplir. Pero en su interior, también siente miedo. Gobernar, descubre, no es tan sencillo como soñar. Capítulo 18. Las trampas del poder. Pero los duques no están satisfechos. Quieren ver hasta dónde llega Sancho. Entonces, le tienden trampas, comidas con platos vacíos, médicos que le prohíben probar bocado, criados que lo espían. Sancho, hambriento, se queja. ¿De qué le sirve ser gobernador si no puede comer lo que le gusta? Comienza a sospechar que hay algo extraño detrás de todo ese lujo. Y mientras tanto, recibe cartas de Don Quijote, que le escribe consejos y reflexiones sobre cómo comportarse. Sancho las lee con cariño, pero no siempre las entiende. Capítulo 19. Don Quijote y el desencanto. Mientras Sancho gobierna, Don Quijote sigue en el castillo, más inquieto que nunca. Se siente solo, fuera de lugar, como un actor que ha terminado su papel. Los duques preparan una nueva burla, le hacen creer que Dulcinea podrá ser desencantada si Sancho se azota voluntariamente con una cantidad de latigazos, más de 3000. Don Quijote acepta la condición con seriedad. Pero Sancho, cuando se entera, se niega. Aunque ama a su amo, no está dispuesto a azotarse por una dama que ni siquiera ha visto como princesa. El desencanto no llega. Y Don Quijote empieza a sentir una sombra que se posa sobre sus ilusiones. Capítulo 20. Sancho renuncia al gobierno. Agotado, hambriento y acosado por mentiras, Sancho decide dejar el gobierno. Dice, no nací para ser gobernador, sino para cuidar mulas. Se despide de sus súbditos, monta su asno, y parte al encuentro de su amo. Aunque fracasó en la forma, triunfó en el fondo, fue justo, honesto y querido, aunque nadie se lo esperaba. Al reencontrarse con Don Quijote, ambos se abrazan con emoción. Ya no son solo caballero y escudero, son amigos verdaderos, unidos por la experiencia, por la locura y por la fidelidad. Capítulo 21. Don Quijote y Sancho vuelven al camino. Sancho, tras renunciar al gobierno, vuelve a reunirse con Don Quijote. Ambos deciden retomar sus aventuras, aunque esta vez, algo ha cambiado. El caballero parece más sereno, el escudero, más sabio. Han sido burlados, sí, pero también han vivido, y eso los ha transformado. En el camino, Don Quijote se muestra más reflexivo, incluso empieza a dudar si las aventuras valen tanto sufrimiento. Sancho, sin embargo, lo anima. Le dice que aún pueden encontrar una buena historia, una hazaña verdadera, una Dulcinea real, aunque esté encantada. Capítulo 22. Encuentro con don Álvaro Tarfe. Caminando por tierras ajenas, se encuentran con un caballero llamado don Álvaro Tarfe, quien asegura haber conocido a un tal Don Quijote y a su escudero Sancho, pero no a ellos. Esos eran los impostores del falso Quijote de Avellaneda. Don Quijote, indignado, le pide testimonio escrito de que él no es ese impostor. Don Álvaro, asombrado por su honor y coherencia, accede.
Este momento fortalece el orgullo del verdadero Don Quijote y pone una clara distancia entre su historia y la del otro. Capítulo 23. Visión de Dulcinea encantada. Don Quijote sigue obsesionado con liberar a Dulcinea del encantamiento. Sancho, enredado en su propia mentira, mantiene la farsa. Juntos buscan señales mágicas, mientras el caballero se lamenta por no poder devolverle a su dama su belleza. Sancho empieza a sentirse culpable. Intuye que su amo ha cambiado, que su locura ahora es más frágil, más humana, y que quizá ya no lo hace por gloria, sino por amor. Capítulo 24. Don Quijote encuentra pastores filósofos. En una venta, Don Quijote conoce a unos cabreros que discuten sobre filosofía y moral. Sorprendido por su sabiduría, conversa con ellos largamente. Reflexionan sobre la vida simple, la virtud, el conocimiento y sobre la fugacidad de la fama. Este episodio revela al caballero más humano que nunca, escucha, dialoga y acepta que quizá la sabiduría no reside en los libros de caballería, sino en la experiencia, en el campo, en el alma. Capítulo 25. Últimas aventuras con Sancho. Sancho y Don Quijote siguen vagando, ya sin grandes gestas. Encuentran personajes humildes, historias pequeñas, anécdotas que los hacen reír y pensar. Parecen dos viejos amigos que ya no buscan gloria, sino compañía. En una de esas jornadas, Don Quijote le dice a Sancho, he aprendido más contigo que en 100 libros. Sancho, emocionado, le responde, y yo he aprendido a soñar contigo. Capítulo 26. El regreso a casa. Cansados, con el alma colmada y los pies heridos, deciden regresar a su aldea. Don Quijote va en silencio, meditando. Ya no se siente caballero andante, pero tampoco simple Alonso Quijano. Es algo nuevo, una mezcla de sueño y realidad, de locura y sabiduría. Sancho lo acompaña sin decir mucho. En el fondo, sabe que algo está cambiando. Que el regreso no será solo físico, sino profundo, final. Capítulo 27. La enfermedad de Don Quijote. Ya en casa, Don Quijote cae enfermo. Durante días delira entre fantasías y recuerdos. Sancho lo cuida con devoción, esperando que vuelva a montarse en Rocinante, que le grite adelante, escudero, que invente otra aventura. Pero algo es diferente. Don Quijote empieza a hablar como Alonso Quijano. Dice que ha visto la verdad. Que los caballeros andantes eran solo espejismos, que su vida fue un error, aunque hermoso. Capítulo 28. El testamento del caballero. Don Quijote dicta su testamento. Reconoce su locura, se despide de Dulcinea, de sus libros, de su armadura. Pide perdón a todos, bendice a Sancho, y acepta su destino con calma. Sancho, con lágrimas en los ojos, le suplica que no muera, que salgan una vez más. Le dice, no hay mejor vida que la tuya, mi señor. Pero Don Quijote, ahora Alonso, solo sonríe. Capítulo 29. La muerte de Don Quijote. En una mañana serena, Alonso Quijano, el bueno, muere. Sus amigos lo lloran. Sancho, desconsolado, lo abraza por última vez. Y en ese silencio, todos comprenden que aquel loco fue más cuerdo que nadie. Que su sueño no fue en vano. Porque Don Quijote no murió del todo, vive en cada uno de los que se atreven a imaginar, a luchar por lo justo, a ver gigantes donde otros ven molinos.